Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián. Hola, Karen, Cristian, Paula, Daniela, Alejandro, Manuela, Natalia, Daniela. Todos, buenas tardes. Bueno, muchachos, buenas tardes. Buenas tardes nuevamente, espero que estén muy bien. Listo, vamos empezando. Están 25 conectados. Bueno, muchachos, entonces el día de hoy vamos a dar por terminada la primera parte de esta unidad 1 que corresponde pues, a esos aspectos como de repaso o aspectos introductorios, pues, como los queramos llamar, ¿cierto? Estuvimos hablando la semana pasada de cosas generales sobre mecánica de fluidos, lo que tenía que ver pues, con la primera parte, que es la definición de fluidos, luego con lo que tiene que ver con el campo de estudio de la mecánica de fluidos. Posteriormente estuvimos hablando sobre propiedades de los fluidos, hablamos de unas propiedades, digamos, que son relevantes dentro del contexto de la asignatura. El lunes, pues con los de laboratorio el lunes trabajamos la parte de los problemas que estaban ahí propuestos en las diapositivas. No sé si de pronto alguien que sea del grupo del viernes tuvo algún problema, intentó hacer los ejercicios que estaban propuestos en las diapositivas, si tuvo algún problema o pues si no los hizo, bueno, los puede hacer después o si todo está bien. Pues, si alguien tiene alguna duda, de hecho la pregunta es general. Si alguno tuvo alguna duda con respecto a los ejercicios que estuvimos mirando el viernes, el lunes, o los que están en las diapositivas, si alguno tiene alguna duda respecto a eso, también me puede decir y acá tratamos de darle solución entre todos, ¿cierto? No tuvieron clase el viernes. Bueno, yo me recupero. De ahí de pronto, ya el profe pues igual cuadra pues su cronograma. Pero bueno, si de todas maneras a los del viernes, pues los invito, como les dije en el correo que les envié, pueden ir mirando los ejercicios o pueden mirar la grabación de esa sesión que tuvimos con los del lunes. Igual los ejercicios creo que en términos generales son sencillos. La idea del día de hoy es que terminemos entonces aparte revisando lo que tiene que ver, vamos a mirar tres cosas fundamentales. Una es primero todo lo que tiene que ver con viscosidad, pero lo que les decía la clase anterior cuando hablamos de la viscosidad, y es que realmente cuando hablamos de viscosidad no es solamente hablar de la viscosidad de fluidos newtonianos, sino que también hablar de la viscosidad y esos parámetros neurológicos asociados a fluidos no newtonianos, ¿cierto? Entonces, nuevamente recordar cuál es la diferencia entre el fluido newtoniano y fluido no newtoniano. Y básicamente, como estamos hablando de propiedades, pues reconocer que en función del modelo, ¿cierto? Del modelo reológico que se ajuste a mi fluido, al comportamiento del fluido, aunque me modele el comportamiento de mi fluido, pues van a aparecer otros parámetros. Índice de consistencia, índice de comportamiento, viscosidad aparente, esfuerzo de excedencia, viscosidad plástica, una serie de parámetros que están, digamos, relacionados con el comportamiento de esos fluidos que no cumplen la ley de Newton. Entonces, ese sería como uno de los primeros momentos que vamos a mirar en la clase del día de hoy. Luego hablaremos ya, creo que con el ejercicio o el juego que hicimos la clase anterior, la semana anterior, perdón, hace 8 días, recordar lo que tiene que ver con el número de Reynolds, cómo se calcula el número de Reynolds y el significado pues del dato que nos da, ¿cierto? Los rangos en los cuales podemos, digamos, identificar el tipo de régimen de flujo que tenemos. Ya sabemos que lo podemos ubicar en tres zonas diferentes: régimen laminar, régimen turbulento y régimen en transición. Bueno, laminar, transición y turbulento. Digamos que ese sería el orden
en función de, el número de reinos. A medida que aumente el número de reinos, inicialmente estamos en laminar, luego en transición, y finalmente estaríamos en el régimen turbulento. Y también las implicaciones que tiene cada uno de esos tipos de flujos, ¿cierto? Bueno, el laminar es más organizado, el turbulento es más caótico, más desorganizado, pero por ejemplo el régimen de flujo turbulento es el que favorece ciertas operaciones de transferencia de masa, transferencia de calor, ¿cierto? Aumenta la transferencia de energía, que un fluido que un componente se difunda. Entonces, en muchos casos uno busca ese régimen turbulento antes que el régimen laminar. Aunque el régimen laminar pues es más organizado, digamos que se obtiene a condiciones de velocidad más pequeñas, entonces básicamente permite que sea modelable, pues más fácil de modelar, ¿cierto? Que uno pueda obtener, digamos, expresiones para modelar mucho más fácil un régimen laminar que un régimen turbulento. Por lo mismo, pues como el turbulento es caótico y todo es organizado, eh, todo es más caótico, más desorganizado, pues es menos fácil o es más complejo, por así decirlo, poder, digamos, sacar algún modelo, alguna ecuación o alguna correlación. Siempre eso se hace es con condiciones que uno pueda controlar. Y finalmente, pues vamos a dar una especie como de recorderis de algunos tipos de flujos, flujo en estado transitorio, en estado estable, flujo permanente, que es lo mismo, uniforme, ese tipo de definiciones que ya nos van a permitir más adelante. Ya con eso terminaríamos esta primera parte, como les decía, la unidad 1, y ya el viernes empezaríamos como tal la parte 2 de la unidad 1, que corresponde de pronto a algo más nuevo, tiene que ver con todo lo que es estática de fluidos, ¿cierto? O básicamente su aplicación en la parte de manometría, medir presiones. Creo que el lunes pudimos hablar algo de presiones, pero ya oficialmente empezamos ese día, ¿cierto? En las grabaciones, eso queda guardado en el evento que uno crea en el calendario de Google, pero como a ustedes los del viernes yo no les envié invitación, sino que les envié el link. A los del viernes, eh, a los del viernes les envió la grabación, si quieren les envío la grabación ahora. Las diapositivas, Jaime, yo las envié en un primer correo. En el primer correo que yo envié, ahí respondió Omar Javier, en el primer correo que yo envié, ahí están las diapositivas de la primera unidad. La grabación del lunes, para los que son del grupo del lunes, que les queda guardada ahí en el evento, en la invitación que se les hace en el calendario. Y para los del viernes, como no les hice invitación por el calendario, entonces yo de todas maneras se las envío ahora para que la vean, ¿cierto? Ya saben que no es necesario, simplemente para que la miren o si quieren solucionar los problemas que están en las diapositivas y pueden mirar de ahí. O igual también me pueden preguntar a mí en la asesoría, no hay problema. Listo. No siendo más, entonces empecemos ahora sí. Como estábamos hablando, entonces hay unas propiedades de los fluidos que son muy importantes en el contexto de la mecánica de los fluidos. La densidad es como la reina, por así decirlo. Aparecen muchas ecuaciones que vamos a ver, ya sea en su forma normal de densidad o en su forma ya sea no su forma, sino en su derivada de peso específico, que podemos relacionarla con densidad, puesto que el peso específico es densidad por gravedad. Eso lo hablamos, y también puede estar expresada en forma de densidad relativa o gravedad específica o densidad específica, que básicamente es expresar la densidad de un fluido en función de un fluido de referencia, y el fluido de referencia, dependiendo del estado en el que esté el fluido, puede ser agua líquida a 4 grados centígrados o aire a una atmósfera de presión y 20 grados centígrados. La segunda, y es, digamos, relevante, porque es la que me da a mí una idea de cómo se da el movimiento de los fluidos o qué tan susceptible es el fluido que yo esté estudiando, el fluido que yo tenga en mi proceso, qué tan fácil es generar, digamos, deformación o movimiento de ese fluido, cuánta resistencia ofrece el fluido a deformarse, cuánta resistencia ofrece el fluido a transportarse, ¿cierto? O sea, no todos los fluidos permiten que uno los pueda mover a la misma velocidad, ¿cierto? Hay fluidos que ejercen una mayor resistencia que otros. En ese sentido, la propiedad que me permite a mí establecer esa resistencia que ofrece el fluido a la deformación se llama viscosidad.
Pero el concepto de viscosidad va más allá de eso, ¿cierto? Uno dice, pues sí, la propiedad que dice qué tan fácil o qué tan difícil se deforma el fluido. La viscosidad, esa es como la definición oficial. Está la ley de Newton de viscosidad, que básicamente fue la que permitió que Newton sacara, digamos, esa definición de viscosidad. Él básicamente lo que hizo fue evaluar el comportamiento de diferentes fluidos. No sé si recuerdan que tenía como son como dos placas sólidas y entre las placas está el fluido. Una de las placas se mueve, entonces al moverse esa placa va a empezar a arrastrar el fluido y microscópicamente, yo no tengo yo creo la clase de fenómenos de esta manera y microscópicamente una capa va jalando la otra. Eso fue como el experimento que hizo Newton. Tenía dos placas sólidas, entre las placas sólidas había un fluido, y básicamente inicialmente las dos placas estaban quietas, luego una de las placas se mueve, ¿listo? Entonces esta placa que se mueve va a arrastrar al fluido que está en contacto con ella, y así sucesivamente cada capita de fluido va, digamos, arrastrando la que está por debajo en función de esa resistencia que va a ofrecer el fluido al moverse, esa viscosidad, pues podemos tener, digamos, diferencia de velocidades más grandes en un punto, entre los puntos, ¿cierto?, que componen el fluido. Y ahí es donde sale pues todo lo que tiene que ver con viscosidad y eso. Entonces, básicamente, la viscosidad, pues sí, es la propiedad que me dice cómo es el comportamiento de los fluidos o cómo es la respuesta que tienen los fluidos ante esos esfuerzos externos, las fuerzas externas que buscan deformarlo, y cuando hablamos de deformar, estamos hablando pues de transportarlo a través de una tubería o a través de, o moverlo, digamos, en un sistema de agitación. Pero resulta que no todos los fluidos cumplen con ese comportamiento establecido por Newton o por la ley de Newton, que básicamente, sigamos aprovechando esto, básicamente la ley de Newton lo que habla es de un esfuerzo, ¿cierto? Una transferencia en cantidad de movimiento, que ese esfuerzo yo lo puedo establecer como el resultado de considerar la variación de la velocidad con respecto a la posición por la viscosidad, ¿cierto? Una viscosidad que, según Newton, va a depender de temperatura y presión, básicamente, ¿cierto? La que tiene mayor relevancia es la temperatura, ahora recordamos eso, la temperatura, pero la presión también puede tener cierto efecto sobre la viscosidad y, bueno, la naturaleza del fluido, ¿cierto? No es lo mismo la viscosidad de un gas que la viscosidad de un líquido. Eso es lo que establece la ley de Newton, ¿cierto? Y ahí es donde sale el término viscosidad. Pero resulta que no todos los fluidos obedecen a este comportamiento, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, hay fluidos que no se obedecen a la ley de Newton, entonces, muy lógico, pues los que obedecen a la ley de Newton los llamamos fluidos newtonianos, y los fluidos que no la obedecen se llaman fluidos no newtonianos. ¿Qué pasa con los fluidos no newtonianos? A mí a veces, como que cuando con ustedes o con los grupos de los semestres anteriores, pues a veces cuando uno habla de fluido newtoniano y no newtoniano, yo he notado que lo primero que dicen muchos es, no newtoniano, es que la viscosidad no es constante. Pero hay que tener en cuenta eso de no constante, lo que quiere decir. O sea, porque en los fluidos newtonianos la viscosidad varía con respecto a la temperatura y la presión. O sea, si yo mantengo temperatura y presión constante, pues entonces la viscosidad no va a variar en los newtonianos, ¿cierto? Pero no quiere decir que siempre la viscosidad vaya a ser la misma. Entonces, no quiere decir que en los newtonianos la viscosidad no cambie. Pues no cambia en función del esfuerzo, pero sí puede cambiar con respecto a la temperatura y la presión. ¿Qué pasa en los newtonianos? Perdón, en los no newtonianos. En los no newtonianos, aparte de que la viscosidad va a cambiar con respecto a temperatura y presión, también va a cambiar en función de la magnitud de ese esfuerzo que yo estoy ejerciendo sobre el fluido. Entonces, porque a veces cuando uno dice, es que la viscosidad varía, entonces lo primero que dicen, si varía es porque el fluido es no newtoniano. Pero realmente en los newtonianos la viscosidad no es que sea constante, o sea, no varía si la temperatura y la presión permanecen constantes, pero la viscosidad siempre va a ser una propiedad que va a depender de temperatura y presión. Entonces, newtonianos solamente quiere decir que independientemente del esfuerzo al que usted somete al fluido, si mantiene las otras dos señoras constantes, si usted mantiene temperatura y presión constantes, la viscosidad no va a variar. Pero si usted aumenta temperatura, pues la viscosidad le va a variar. Si usted aumenta la presión, puede que la viscosidad le cambie, ¿cierto? Entonces,
no newtoniano, aparte de que le va a cambiar por temperatura y presión, le va a cambiar en función de la magnitud del esfuerzo que usted está sometiendo al fluido. ¿Listo? Entonces, en los dos casos, tanto newtoniano como no newtoniano, la viscosidad puede variar por temperatura y presión. Solamente que la diferencia es que en los no newtonianos, esa viscosidad, aparte de variar por temperatura y presión, también va a variar en función del esfuerzo que usted lo somete, ¿cierto? Ahí entonces ya hablamos memoria, pues esta vez no me va a ensuciar como si hubiese pasado en fenómenos con la maicena y esos fluidos que tenía así, pero recordemos esa vez, ¿cierto? ¿Qué pasa? El agua y el ambiente de la maicena. El ejemplo ahí usted lo ve, usted pega duro, ¿se acuerdan? Entonces él se ofrece mayor resistencia a la deformación, él entonces digamos que sus moléculas tienen como una especie de reacción que es evitar, digamos, deformarse, entonces eso como que parece que si le pegara un sólido, ¿cierto? Si usted lo hace más despacito, lo que pasa es que su viscosidad no va a aumentar tanto, sino que deja que el dedito pase, ¿cierto? Ya usted de pronto, dependiendo de la velocidad con la que introduzca el dedo, puede que tenga una respuesta diferente. Si usted lo mete despacio, va a ver que es más algo como agua, ¿cierto? Más acuoso, pero si se lo saca rápido va a sentir como si el dedito le quedara atrapado ahí en la mezclita esa, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, uno observa, usted no está variando temperatura y presión, ¿cierto? Usted, supongamos que tenemos esto a temperatura ambiente, presión atmosférica, usted no está variando la temperatura y la presión, usted ahí le está variando su viscosidad, en este caso viscosidad aparente, porque ya no es fluido newtoniano, le está variando la viscosidad o la resistencia que ofrece el fluido a deformarse, ya es dependiendo de cuánta es la intensidad del esfuerzo que usted está ejerciendo sobre él. Listo, entonces, eso es básicamente la diferencia entre newtoniano y no newtoniano. ¿Qué pasa con los no newtonianos? Newtoniano es muy fácil, usted los puede modelar con esta ley de Newton y ya sabe que el único parámetro que va a aparecer es la viscosidad, la cual es solamente dependiente de temperatura y presión. Y más adelante la compañera Lady nos va a decir cómo afecta la temperatura y cómo afecta la presión este tipo de fluidos, Lady, o cualquiera. Yo sé que eso ya lo saben, pero después lo miramos. Pero ¿qué pasa con los no newtonianos? Entonces, con los no newtonianos, ellos ya no cumplen esta ecuación, ¿cierto? Sino que entonces ya hay que buscar otro modelo que permita describir eso, que permita describir entonces cómo se relaciona la velocidad de deformación que lleva el fluido con el esfuerzo, la viscosidad aparente y otros parámetros reológicos que aparecen ahí. Entonces ahí aparece un modelo que es el modelo de la ley de potencia, ahí aparece otro modelo que es el plástico de Brigham, que le gusta tanto a Jaime, pues parece, están entonces otros fluidos que son más complejos, que parece que los fluidos no solamente va a depender la viscosidad, va a depender del esfuerzo, sino que también va a aparecer, va a depender del tiempo, o sea, que a medida que pasa el tiempo puede aumentar o disminuir esa viscosidad, entonces ya esos son fluidos no newtonianos dependientes del tiempo, entonces sale que es isotrópico, repáctico, ahora miramos el mismo cuadrito de fenómenos, pero para recordar, entonces ya ahí no cabe solamente hablar de viscosidad, sino que entonces ya cabe hablar no solamente de viscosidad, sino de parámetros reológicos asociados al comportamiento de los fluidos. Entonces, cada vez que usted le hable de parámetros reológicos, la palabra reológico, reología, eso suena como hasta todo sofisticado y no, reológico, ¿cierto? Entonces, palabra reológico tiene que ver es con eso, con la respuesta o la reología tiene que ver con eso, como analizar la respuesta que tiene un fluido ante un esfuerzo, ¿cierto? Y esa propiedad asociada a esa facilidad de formar el fluido. Entonces, si esa propiedad no varía en función del esfuerzo, o sea, da igual si usted le pega duro, si le pega pasito, la viscosidad es la misma, esto es tinto, da igual si yo le pego duro, le pego pasito, él no va a volverse más viscoso ni menos viscoso, entonces esa propiedad ya me indica que solamente la puedo establecer con el dato de viscosidad, es un fluido newtoniano, pero entonces ya con los otros fluidos, pues ya tendría que buscar cuál es el modelo que más se ajusta, ¿cierto? Entonces, aquí pues uno habla de viscosidad como una propiedad de los fluidos como relevante, pero realmente lo más conveniente sería hablar de los parámetros reológicos asociados al comportamiento del fluido. Y esos parámetros reológicos ya sabemos, si es newtoniano, pues solamente se refiere a la viscosidad,
Y si es no newtoniano, pues dependiendo del modelo que se ajuste, en vez de potencia, plástico de Bingham, dependientes del tiempo, pues ya no solamente va a aparecer uno solo, sino que puede aparecer otro, viscosidad aparente, viscosidad plástica, ese comportamiento. Ahora lo recordamos. Ya de acá entonces entra lo siguiente. Acá vamos a trabajar básicamente, o vamos a ver las ecuaciones para fluidos newtonianos y no newtonianos. Vamos a ver las ecuaciones, no se preocupen. Y de hecho, uno de los libros de la bibliografía es un libro netamente para fluidos no newtonianos. Los problemas sí los vamos a hacer básicamente con fluidos newtonianos, porque con no newtonianos nos demoraríamos mucho tiempo en la clase para resolverlo. En el proyecto, sí van a trabajar con un fluido no newtoniano, ¿cierto? Y el fluido no newtoniano básicamente es un producto alimenticio que cada grupo va a tener, digamos, con una composición diferente, un porcentaje diferente en el contenido de sólidos. Entonces ese fluido, ya de entrada les digo, les hago el spoiler para que sepan, es un fluido no newtoniano, y ahí entonces sí vamos a poder, digamos, hacer los cálculos considerando fluido no newtoniano, porque ustedes pueden tener más tiempo para hacer el Excel y eso. A propósito de los grupos, de manera oficial nadie me ha enviado los grupos. Yo esperaría que de aquí al viernes tenga listo el proyecto para enviárselos. No se los he enviado porque básicamente he estado aplazando una reunión con el profesor Elías, pero tengo que hacerla para que los dos grupos, el grupo de Elías de nosotros, traigan el mismo fluido, pero nadie me ha enviado los grupos. Entonces, para que lo recuerden, me envíen los grupos, y también para ver si hay alguno que está solo o que no tiene amiguitos en el horario que está, armarlo. O si no, pues me veré en la penosa tarea de armar los grupos yo. No, pero sí, envíenme los grupos de manera oficial. Realmente no, nadie me lo ha enviado. Entonces, para ir también cuadrando eso, para que ya empiecen también con la primera parte de ese proyecto, que es definir las propiedades de ese fluido que se les asigna, ¿cierto? Las propiedades que necesitamos: la densidad, la presión de vapor, toda esta parte de parámetros reológicos, que ya, como ya estamos terminando esa parte acá en la clase, entonces para que también la vayan adelantando ya en el proyecto. Listo. Por ejemplo, Daniela no tiene grupo, entonces si alguien quiere hacerse con Daniela, ahí está. Es juiciosa. Mentira, no. Pues no, así es juiciosa, pues, pero ya lo otra vez charlando. Entonces, cuando hablamos de esa propiedad, hablamos básicamente de reología. No nos quedemos con lo básico que es viscosidad, sino que entonces demos el paso ya a lo que somos nosotros, ingenieros químicos. Entonces ya hablamos desde reología, porque nosotros no solamente somos como otros ingenieros que solo hablan de agua o solo trabajan con agua. Acá se trabaja con una cantidad de fluidos complejos, desde sustancias químicas hasta, desde el agua también, hasta sustancias, digamos, químicas, reactivos químicos, emulsiones, polímeros, pastas, todo eso, hasta productos alimenticios, petróleo, todo eso. Entonces acá es más conveniente hablar de reología. No sé si por ahora tienen alguna pregunta respecto a esto que tiene que ver con la clasificación de los fluidos en función de ese comportamiento, de esa clasificación en newtoniano y no newtoniano. Los modelos no newtonianos, para fluidos no newtonianos, ahora en las diapositivas los repasamos, la fórmula de la ley de potencia y lo del plástico de Bingham, para que nos quede más claro, pero no sé si hasta ahora hay alguna duda o algún comentario que quieran compartir. Listo. Entonces, en general, bueno, ya sabemos que los podemos clasificar en esas dos categorías. La viscosidad, digamos que como la gran mayoría de fluidos son fluidos eh, newtonianos, incluso fluidos que uno puede creer que son complejos, por ejemplo el petróleo, uno diría el petróleo puede ser hasta un fluido no newtoniano, y es fluido de hecho newtoniano, su viscosidad, digamos, no varía en función del esfuerzo. Básicamente, como no newtoniano, uno mete ahí mucho lo que tiene que ver con alimentos y esas cosas. Pero muchas otras, solventes orgánicos, etanol, acetona, todos esos alcoholes orgánicos, alcoholes que están ahí, todos, el agua, glicerina, aceites, algunos, pues algunos sí no son newtonianos, pero la mayoría son newtonianos. El petróleo, muchos son newtonianos, ¿cierto? O sea, su viscosidad no varía en función del esfuerzo.
Listo. Entonces vamos a mirar, a recordar cómo esa viscosidad se puede ver afectada por temperatura y presión. O sea, la viscosidad, independientemente de, como les decía ahora, de que sea newtoniano o no newtoniano, la viscosidad va a variar, ¿cierto? Independientemente de que obedezca la ley de Newton o no obedezca la ley de Newton, la viscosidad va a variar en función de temperatura y presión. O sea, usted no puede decir que va a tener un fluido cuya viscosidad es constante y que no cambia su viscosidad, pues que no cambia con la temperatura. Básicamente la temperatura tiene un mayor efecto sobre la viscosidad que la presión, pero usted tiene que tener en cuenta eso. Esto es muy importante y se van a acordar de mí. Yo espero que 2, 3 semestres, no sé, o 4, cuando ya estemos ustedes en el curso de diseño y estemos presenciales, espero, no creo que sí. Y estén viendo diseño y estén, no sé si todavía sea el profesor Eberto, espero que también, no sé, que sea el profesor que está dando diseño. Uno de los errores que suelen cometer los estudiantes y con la asignatura es que no tienen en cuenta que la viscosidad de los fluidos varía con la temperatura. Entonces se ganan un llamadito de atención de él porque les pregunta que a qué temperatura y presión están trabajando la viscosidad del fluido que se les asignó en la sustancia. Y a veces los estudiantes o responden en el peor de los casos que no saben a qué temperatura y presión es ese dato que encontraron, o si tienen el dato de temperatura, pero no es la temperatura a la cual está el proceso. Entonces, él les hace una pregunta, porque me ha tocado desde antes de dar fenómenos y cuando lo dé, les ha preguntado lo mismo. Y la viscosidad depende de la temperatura. Entonces, a veces quedan como que bueno, y hay que tener en cuenta que sí, entonces eso no les va a pasar a ustedes, ¿cierto? Pero entonces, para que tengan en cuenta que esas propiedades dependen de la temperatura y de la presión, ¿cierto? No podemos decir, por ejemplo, que la viscosidad del agua es la misma a 20 grados centígrados que la viscosidad del agua a 80. Hay una diferencia, ¿cierto? Y esa diferencia en viscosidad, pues se va a ver traducida en qué tan fácil o qué tan difícil lo puedo mover, por ejemplo. Y esa viscosidad, por ejemplo, la utilizamos en el cálculo del Reynolds. Entonces el régimen va a cambiar si yo utilizo un dato de viscosidad diferente, ¿cierto? ¿Qué tal de que yo trabaje con una viscosidad mayor a la que es realmente, ¿cierto? Entonces, si utilizo una viscosidad mayor, el Reynolds va a ser más pequeño, llega que está en régimen laminar o en transición y realmente ya está en régimen turbulento. ¿Cierto? Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que estas propiedades, viscosidad y esos parámetros dependen de la temperatura, ¿cierto? Básicamente temperatura y presión, pero la temperatura es la que tiene un mayor efecto. Listo. Hablando entonces de temperatura, pues sí, aquí Omar Javier está diciendo que puré durazno con pota. Ese fue el semestre pasado, pues porque él tiene compañeras, amigas que le cuentan que hicimos el semestre pasado, pero ya no va a ser puré de durazno, ya lo voy a cambiar ese semestre. Entonces, bueno, ¿quién me dice cuál es el efecto que tiene la temperatura sobre la viscosidad de los fluidos? Sobre mis fluidos gaseosos y sobre fluidos líquidos. Si el efecto es el mismo o si tienen un comportamiento diferente. Listo, eso repaso. Listo. Entonces, ya me puede decir cuál es el efecto que tiene la temperatura sobre la viscosidad de los fluidos. Profe, a medida que aumenta la temperatura en los líquidos, disminuye la viscosidad. Y en los gases es al contrario, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la viscosidad. Exacto, Carla. Carla, muchas gracias. Sí, cuando aumenta la temperatura en los líquidos, la viscosidad disminuye. ¿A qué se debe esa disminución de la viscosidad? A que se debilitan las fuerzas que unen las moléculas, las fuerzas moleculares, ¿cierto? En los líquidos hay unas fuerzas más, entre las moléculas más débiles que en los sólidos, pero hay unas fuerzas de cohesión entre las moléculas que yo al aumentar la temperatura lo que hago es debilitarlas. Cuando las estoy debilitando, lo que pasa es que el fluido ofrece una menor resistencia. Entonces, aumentar la temperatura en fluidos líquidos
implica una disminución en la viscosidad, puesto que el fluido, digamos, las fuerzas entre moléculas que componen el fluido se debilitan y él va a ofrecer una menor resistencia, ¿cierto?, a la deformación. ¿Qué pasa con los gases? Los gases, pues, básicamente, la temperatura tiene efecto, o sea, en ambos casos tiene efecto, pero el efecto es más marcado en líquidos que en gases. En los gases, realmente no podemos hablar de que haya unas fuerzas entre las moléculas que componen el gas, ¿cierto? Las moléculas están separaditas, cada una, digamos, en su mundo, ¿cierto? No hay, digamos, unas fuerzas así que haga que las moléculas del gas se junten, ¿cierto? ¿Qué pasa en ese caso? Aumentar la temperatura, pues no va a debilitar fuerzas porque las fuerzas no hay, ¿cierto? Entonces no puedo debilitar algo que no está. Entonces lo que pasa cuando aumenta la temperatura en los gases es que las moléculas empiezan a ganar, ¿qué? Energía cinética. Esa energía cinética que ellas ganan hace que se muevan más rápidamente. Al moverse más rápidamente se van a favorecer las colisiones, los choques entre moléculas, y esos choques entre moléculas se van a traducir en una transferencia interna de cantidad de movimiento y cierta aumento a la resistencia a la deformación. Sin embargo, ese efecto de la temperatura pues no es tan marcado como se da en los líquidos. Entonces, líquidos, aumento de temperatura implica disminución en la viscosidad por debilitamiento de fuerzas entre moléculas. Gases, aumento de temperatura implica aumento de la temperatura indica aumento de la viscosidad debido al aumento de las colisiones entre las moléculas. ¿Dónde es más relevante o más significativo ese efecto? En los líquidos. ¿Listo? En los gases necesito que hayan deltas de temperaturas significativos para poder apreciar un cambio notable en el valor de viscosidad del gas. Eso con respecto a lo que tiene que ver con la temperatura. Con respecto a la presión, ¿cuál es el efecto? Alguien que quiera hablar que no sea alguien diferente a Carlos para ir escuchando otros. Profe, el efecto en la presión es despreciable en los líquidos, pero es un poco más relevante para los gases. ¿Y qué pasa, Karen, cuando aumenta la temperatura? La presión, perdón, ¿aumenta la viscosidad o disminuye? Aumenta un poco la viscosidad, pero no es tan significativo. Exacto, muchas gracias, Karen. Karen acá entonces nos dio la respuesta como debe ser. Aumenta, en teoría, independientemente de si es líquido o gas, aumentar la presión implica aumentar la viscosidad, ¿cierto? Eso es lo que teóricamente se puede establecer desde el punto de vista molecular. Cuando yo aumento la presión, ¿qué pasa? Comprimo las moléculas, ya se juntan más. Al juntarse más las moléculas va a haber una mayor resistencia a la deformación. Entonces, tanto para líquidos como gases, aumentar presión implica aumentar viscosidad. Eso es lo que dice la teoría. ¿Listo? ¿Qué pasa? Lo que Karen decía, pero no es, digamos, tan significativo ese aumento o tan relevante ese aumento de viscosidad debido solo a presión como si lo es el cambio de temperatura. Por un lado, recordemos lo que hablábamos del índice volumétrico, el índice elástico para los líquidos. ¿Qué decíamos para los líquidos? Que para poder yo de cierta manera modificar el volumen del líquido, ¿cierto? Para que al ejercerse una presión y obtuviera un cambio en el volumen del líquido, lo que necesitaba era aplicar unas presiones muy grandes, ¿cierto? Lo que decíamos que necesitaba aplicar megapascales para yo poder generar una disminución en el volumen de un líquido debido a la presión. O sea, que prácticamente, por eso es que siempre decimos que los fluidos líquidos son incompresibles, porque realmente para yo poder alcanzar esa modificación, ¿cierto? En el volumen, necesito aplicar valores, pues presiones por encima de, o por el orden de 10 a la 3 megapascales. Creo que hay uno de los ejercicios de las diapositivas que lo evidenciábamos, que uno aumentaba 200 atmósferas la presión y básicamente lo que obteníamos era solamente como un 1% o menos del 1% de cambio en el volumen del agua, ¿cierto? Para los que no lo han hecho, van a hacer y van a verificar eso, ¿cierto? Pero básicamente es eso. Entonces, como tal, la presión no tiene un efecto significativo sobre el comportamiento de los líquidos. Entonces, en este caso, lo que decía la compañera Karen, pues realmente lo que teóricamente se dice es que aumentar la presión implica que haya un aumento de viscosidad porque las moléculas como que se comprimen, se juntan más. Pero realmente acá
lo que estamos viendo es que, bueno, eso prácticamente puede ser despreciable en líquidos porque ellos, por más presión que aumente, tiene que ser una presión muy grande, no van a sentir, digamos, algo que haga que se comprima o que se junten más sus moléculas. Por eso es que es tan difícil, o se puede decir, que no se puede modificar el volumen del líquido con presión, ¿cierto? Lo mismo, usted no puede, digamos, cambiar el volumen, y cuando hablo de cambiar el volumen lo asocio yo a que se junten más sus moléculas, entonces como ese efecto de la presión prácticamente, para que se sienta, tenemos que trabajar con presiones muy grandes, pues prácticamente podemos decir que la viscosidad no tiene efectos, la presión no tiene un efecto significativo sobre la presión, la presión no tiene un efecto significativo sobre la viscosidad de los líquidos. Básicamente es por eso. Teóricamente usted puede decir, así es que las moléculas se van a juntar más, ¿cierto? Pues póngale, no sé, 10 a las 6 megapascales, ahí sí lo va a sentir el líquido, pero pues no es que sea lo que pasa o los cambios de presión que se tienen. En gases sí es un poquito más marcado el efecto de la presión, puesto que los gases sí son susceptibles a los cambios de presión, ¿cierto? Usted sí puede, digamos, comprimir un gas, y al comprimir el gas, entonces lo que está haciendo es apaslando esos gigapascales, ya pasamos de megapascales a gigapascales. Sí, tiene que ser presiones por ese lado, ¿cierto? Cuando tenemos un gas, en los gases, entonces ya sabemos que ellos sí son susceptibles a los cambios de presión, entonces sí vamos a tener, de cierta manera, un efecto más marcado. Entonces la presión va a hacer que aumente la viscosidad, pero tampoco, como lo decía esta mañana, según los fenómenos, tampoco quiere decir que usted va a alcanzar un punto en el cual la viscosidad de un gas sea equiparable a la viscosidad de un líquido, ¿cierto? Por más que usted meta presión o aumente la temperatura, no va a alcanzar que la viscosidad de un gas, la vamos a meter en temperatura y presión a este gas hasta el punto que se comporte como líquido. Ya estamos hablando o sea, que su viscosidad alcance el orden que puede alcanzar la viscosidad de un fluido líquido, no, ¿cierto? Ya estaríamos hablando de otra cosa, si hay cambios de fase, eso, pero ya es que hubo un cambio en el estado como tal, ¿cierto? No que siguió siendo gas y con una viscosidad igual a la de un líquido, eso no pasa. O que la viscosidad de los líquidos disminuya tanto que sea igual a la de un gas, tampoco, a menos pues de que haya algún cambio de fase, evaporación o algo, pero si usted él sigue siendo líquido, no va a disminuir su viscosidad hasta que llegue al nivel a la de los gases, ¿cierto? Tampoco es que vamos a tener situaciones así. Listo. Preguntas hasta acá. Creo que muchas cosas ya las sabíamos, las habíamos hablado en la clase anterior, los cursos anteriores también las han trabajado. Recuerden que eso es más también como repaso, pero no sé si tienen alguna duda hasta acá. No, profe, ninguna. No, lo mismo pasa el comportamiento, digamos, que en ese tipo de fluidos va a ser, digamos, va a obedecer a los mismos cambios Jaime, o sea, de temperatura y presión en el mismo, digamos, en el mismo sentido, ¿cierto? Aumentos de temperatura y presión van a comportarse de la misma forma, pero digamos que básicamente si algo tiene naturaleza predominante líquida, no va, digamos, a tener una viscosidad similar a la de los gases. Básicamente como líquidos, porque tienen más viscosidad. Básicamente como líquidos, diría yo ahí, podríamos. Sí, porque tienen más viscosidad que los gases. Vamos entonces ahora a hablar del régimen de flujo. Cuando hablamos de régimen de flujo, entonces una cosa es clasificar los fluidos en función del comportamiento del esfuerzo y la respuesta que se ejerce, digamos, a una fuerza externa, ¿cierto? ¿Cómo se comporta el fluido ante el efecto de una fuerza externa y cómo cambia su viscosidad? Bueno, eso es, digamos, clasificarlo en newtoniano o no newtoniano, todo lo que tiene que ver con reología. Cuando uno habla de régimen de flujo, habla entonces, bueno, los fluidos se mueven, digamos, se va a mover, ¿cierto? El fluido se está transportando, se está moviendo, pero de cierta manera el tipo de movimiento que genera, ¿cierto? Que está asociado básicamente a la velocidad que lleva el fluido y a su viscosidad, va a generar que nosotros tengamos diferentes comportamientos. Podemos tener un comportamiento
no voy a decir ideal, pero sí un comportamiento más lindo, más ordenado, que es el comportamiento laminar. Como el nombre lo dice, laminar nos da idea de que el fluido se mueve como si fueran capitas de fluido una sobre la otra, que se mueven de manera organizadita, así, ¿cierto? Una capita de fluido sobre la otra, entonces se van arrastrando desde el punto de vista microscópico, pero digamos que el movimiento es así, organizadito, ¿cierto? Así, ¿cierto? No agradable, por así decirlo, algo ordenado. Ese es el régimen laminar. El régimen laminar se da cuando tenemos una de estas condiciones, o las dos, básicamente porque están correlacionadas. Cuando tenemos velocidades bajas, ¿cierto? Entonces el hecho de que haya velocidades bajas implica que se va a favorecer que ese movimiento se hace ordenadito o que la viscosidad sea alta. ¿Por qué que la viscosidad sea alta? Si la viscosidad es alta, quiere decir que el fluido se va a mover a una velocidad menor, a una velocidad más pequeña. Entonces, por lo general, cuando tenemos fluidos con viscosidades altas, los regímenes de flujo que se obtienen son principalmente el régimen de flujo laminar. ¿Por qué? Porque el hecho de que tenga la viscosidad alta implica que no va a alcanzar velocidades grandes, ¿cierto? Entonces, eso va a favorecer a que la velocidad sea más pequeña y que esté, digamos, en la zona de régimen laminar. Tenemos esa zona de régimen laminar, ordenada, los fluidos se mueven como capitas una sobre la otra o láminas una sobre la otra, y digamos que se caracteriza para sistemas que tienen velocidades bajas y fluidos con alta viscosidad, ¿cierto? Ya sabemos, la alta viscosidad pues uno la asocia a mayor resistencia al movimiento, entonces no va a alcanzar velocidades tan altas, laminar. Al otro lado está el turbulento. El turbulento ya es el movimiento caótico, desorganizado, el fluido no se va a mover así organizadamente, sino que se va a mover así feo, ¿cierto? Caóticamente, por eso es que es difícil modelar. Ese flujo turbulento, ese régimen turbulento, se caracteriza por lo contrario de laminar, o sea, por velocidades altas. Claro, si yo experimento una mayor velocidad o puedo generar una mayor velocidad del fluido, se va a mover más rápidamente, se va a mover así más desorganizadamente, o asociarlo con viscosidades bajas. Claro, si la viscosidad es baja, entonces es más fácil moverlo, y ese hecho de que tenga viscosidades bajas, lo que va a hacer es favorecer las altas velocidades. Entonces, laminar se asocia a velocidades bajas y altas viscosidades. Turbulento se asocia a velocidades altas y bajas viscosidades, ¿cierto? Ya sabemos que uno es caótico, uno es desordenado. El laminar permite que lo modelemos más fácilmente. El turbulento es el que uno busca siempre. Recuerden, por ejemplo, convección libre, convección forzada. Uno busca, por ejemplo, convección forzada, porque la convección forzada constantemente ha influido en el movimiento a alta velocidad. Ese régimen turbulento que sea desorganizado va a propiciar, por ejemplo, que haya mayor transferencia de calor, mayor transferencia de masa. ¿Cierto? El régimen turbulento, por ejemplo, en homogenizar algo, usted busca que haya, digamos, no descontrolado, pero que sí haya un régimen que de cierta manera implique alta velocidad para que usted logre, por ejemplo, homogenizar una solución, hacer una mezcla, ¿cierto? No que vaya, digamos, lentamente, no. Entonces, el régimen turbulento, de hecho, pues el que uno busca en muchas operaciones de ingeniería química, en transferencia de calor, transferencia de masa, agitación, mezclado. La desventaja es que, claro, usted no puede establecer en ese régimen de flujo un comportamiento o la velocidad o tratar de modelarlo desde el punto de vista microscópico, porque no tiene, digamos, claridad de cómo es que se está, digamos, comportando como tal el fluido. Se mueve de manera caótica, desorganizada, entonces es mucho más difícil. En el laminar usted puede encontrar mayores correlaciones porque de cierta manera permite más su estudio. Y está, digamos, la zona entre los dos, que se llama el régimen en transición. El régimen en transición básicamente no es lo uno ni lo otro. Sí, en el turbulento, sí. Está el régimen en transición, que básicamente no es ni laminar, o sea, no soy ni tan organizado para hacer laminar, pero tampoco soy tan desorganizado para hacer turbulento, o sea, soy como ahí. Uno diría, pues, qué rico, pues, qué rico, pues, porque no es ni así súper laminar, súper vicioso, y tampoco así como tan desorganizado como el turbulento.
Sin embargo, el hecho de que no haya una naturaleza ni laminar ni turbulenta antes complica el asunto, porque entonces usted no va a saber cuál, digamos, va a ser la condición predominante. Entonces, uno busca no quedar no quedar en transición. Lo que uno busca es quedar, digamos, en laminar o en turbulento, o busca tener uno de esos regímenes, laminar o turbulento, ¿cierto? Por ejemplo, el rango establece que reinos por debajo o igual a 2000 sean laminar, o sea, el número de reinos es un número adimensional, entonces por debajo de 2000 o igual a 2000 lo consideramos laminar, y turbulento igual o mayor a 4000, ¿cierto? Esa es como la escala. Si queda entre 2000 y 4000, uno, bueno, ya no pude quedar ni en laminar ni en turbulento, entonces quedé en transición, ¿cierto? Qué pereza, en transición, o sea que no puedo describirlo como ninguno de los otros dos, que de pronto sí es más fácil hacer la descripción. Entonces, si quedo de pronto en 2500, 2800, 2900, 2100, o sea, más cerquita al 2000 que al 4000, yo puedo hacer la suposición o asumir que el comportamiento se asemeja más al laminar y utilizar las ecuaciones para régimen laminar. Si me da, por ejemplo, en transición, pero me da, por ejemplo, 3100, 3200, 3500, 800, 900, si bien es transición, o sea, no es completamente turbulento, digamos, su comportamiento se asemeja más al turbulento que al laminar, entonces en ese caso, pues puedo hacer, digamos, la suposición y utilizar las ecuaciones para régimen turbulento. Eso es importante cuando veamos pérdidas, porque para las pérdidas, dependiendo, va el cálculo del factor de fricción, para el cálculo del factor de fricción, que son, digamos, está asociado con las pérdidas por rozamiento, entonces hay unas ecuaciones para el régimen laminar que son más fáciles y unas para flujo, para régimen turbulento. Entonces, si me dan transición, pues entonces yo miro, como no hay fórmulas para el régimen en transición, lo que yo hago es llevarlo, digamos, a que esté más cercano. Entonces, si me da más o menos entre 2000 y 2900, pues ahí lo puedo llevar a laminar porque está más cerca a laminar que al turbulento, que es en 4000. Pero si me da por encima de 3000, pues lo llevo. Aunque es una aproximación, porque realmente ahí en el flujo, en el régimen en transición, no es ni lo uno ni lo otro. Si me dan 3000, pues ahí como que, bueno, en 3000 está entre los dos. O sea, está, digamos, equidistante entre los dos. Pues por facilidad uno diría que utilizaba las ecuaciones de laminar, pero realmente en 3000 ahí sí que la aproximación es más aproximada, menos aproximada, pues porque 3000 está ahí justo en la mitad. Entonces ahí, si uno le da un reino de 3000, pues puedo utilizar más que las dos por decir algo. Y por facilidad, pues uno dice, utilicemos las de laminar, que esas son más fáciles, más corticas las ecuaciones con turbulento. Pero realmente entonces sepan que cuando estamos en el régimen en transición, realmente el flujo pues no es ni completamente laminar ni completamente turbulento, ¿cierto? Están ahí los dos, entonces, bueno, uno aproxima, digamos, a la zona más cercana para poder utilizar las ecuaciones. ¿Cómo se calcula o cómo determino yo el régimen de flujo? Muy fácil, empleando un número adimensional que se llama el número de Reynolds. El número de Reynolds prácticamente uno lo ve en pues desde que lo ve la primera vez, de ahí en adelante se le va a aparecer en todas las materias. Ya lo vimos en fenómenos, o al menos que yo, no sé si en termos lo hayan visto, pero en fenómenos ya lo vimos, en fluidos lo vamos a ver un montón de veces para poder tomar ciertas decisiones o saber qué ecuaciones utilizo, necesito calcular el número de Reynolds, en calor también lo van a utilizar, en masa también, y así hasta que terminemos la carrera, ¿cierto? Entonces el número de Reynolds, que básicamente es un número adimensional que permite establecer el régimen de flujo, que lo estableció un señor que se llama, que se apellido Reynolds, Osborne Reynolds, creo que Osborne es el nombre, sí, Osborne Reynolds es el nombre de él, que lo que hizo fue evaluar eso. ¿Qué pasa? El número de Reynolds se puede determinar en cualquier tipo de geometría. Esa era una de las preguntitas de Kahoot que hicimos la semana pasada. No solamente se va a calcular en geometrías circulares, no solamente se calcula el Reynolds cuando tenemos un fluido
que se está transportando a través de una tubería de sección circular. No, el número de Reynolds se puede calcular en cualquier tipo de geometría, ¿cierto? Básicamente, entonces va a depender de qué, de la longitud característica asociada a esa geometría. Para las tuberías o secciones circulares es muy fácil porque la longitud característica en ese caso es el diámetro. Entonces, por lo general o lo usual es que usted encuentre la definición del número de Reynolds en función del diámetro, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que si a usted le ponen que el fluido se está moviendo por otra geometría entre dos tubos concéntricos, en una tubería rectangular, cuadrada, lo que sea, quiere decir que entonces no lo puedo calcular porque en ese tipo de tuberías no hay diámetro, o digo que el ancho es igual al diámetro, pues ustedes saben cómo son ustedes a veces, o algunos estudiantes a veces son así, dicen, pues ahí dice diámetro, entonces no podemos poner diámetro, sino largo o ancho, porque esto es rectangular, no. Cada uno de de las geometrías tiene asociada una longitud característica, entonces esa longitud característica es la que uno utiliza en vez del diámetro. Acá básicamente, pues tampoco les va a decir nada que vamos a utilizar otra geometría, no, aquí básicamente todo vamos a transportarlo por tuberías circulares porque es lo que se utiliza habitualmente, ¿cierto? Pero no quiere decir que solamente nos vamos a enfocar en eso, ¿cierto? Ya sabemos que básicamente entre más grande sea el número de Reynolds, digamos, es más turbulento es el fluido. Y ese número de Reynolds, pues, depende de la geometría, depende del fluido como tal, pues de las propiedades, involucra la velocidad, involucra la densidad, involucra la viscosidad, ¿cierto? Entonces ahí lo que les decía ahora, entonces uno puede entrar a saber, ¿cierto? Si la velocidad es alta, pues el número de Reynolds le va a dar alto, porque esa velocidad alta implica, digamos, de cierta manera, aproximarse más a una condición de régimen turbulento, ¿cierto? Si la viscosidad es bajita, pues uno esperaría, de hecho la viscosidad, en la fórmula de Reynolds, la viscosidad aparece en la parte de abajo, son inversas, ¿cierto? La viscosidad quiere decir que mayor viscosidad implica un Reynolds más pequeño, porque claro, mayor viscosidad implica menos velocidad, o sea, el fluido tiene menos velocidad, entonces está tendiendo más a comportamiento laminar, ¿cierto? Entonces, por eso son como inversas. Ahora igual miramos la fórmula de Reynolds, pero esa es la misma de siempre. Preguntas hasta acá del número de Reynolds y la clasificación de los régimen de flujo. Listo, entonces la última parte que vamos a ver las diapositivas tiene que ver con lo que respecta a estado estable, estado transitorio. Algunas cosas que ustedes ya saben y que, por ejemplo, hablamos en semestre en fenómenos cuando decíamos estábamos en estado estable o estado transitorio, el significado de eso. Lo estable quiere decir que me parece con el tiempo. ¿Cierto? Son definiciones que ustedes quizás ya manejan, pero que es bueno refrescar que ahí hay una diapositiva donde las tenemos todas diferenciadas, uniformes, no uniformes, para que las tengamos en cuenta. Entonces voy aquí a proyectar estas diapositivas para que miremos si de pronto se me escapó algo y ya. Listo. Yo aquí tenía abierto estática. Eso me guardó con los cambios del lunes. Ni siquiera los quité. Listo. Básicamente lo que hablamos de viscosidad, pues ya esto es repaso, ya creo que lo hablamos, la ley de Newton. Como tal, ni siquiera la vamos a usar, o sea, ninguno de los ejercicios ni en los cálculos que tengamos involucrados vamos a utilizar la ley de Newton. O sea, simplemente identificar que hay fluidos newtonianos y no newtonianos, porque es esta fórmula que yo recuerdo y no la utilizamos nada, solamente saber que cuando es newtoniano, el único parámetro que está asociado ahí a ese comportamiento del fluido en función de un esfuerzo es la viscosidad. Ya sabemos que entonces sí varía, pero en función de temperatura y presión. Hay otra viscosidad que quizás casi no hablamos de ella, que se llama viscosidad cinemática. La viscosidad con la que siempre hablamos, o esta que está aquí asociada a la ley de Newton, se llama viscosidad absoluta, que es la que está en poises, centipoises, pascales por segundo, que es la que
hemos venido hablando desde los cursos anteriores y de la que les he hablado todo ese tiempo, y es la que está relacionada con esa condición, digamos, de resistencia a la deformación, ¿cierto? Hay otra forma también de expresar la viscosidad, pero ya se llama viscosidad cinemática, que básicamente esa viscosidad cinemática me relaciona la viscosidad del fluido, la viscosidad absoluta, con la densidad. En algunos textos uno puede encontrar reportada la viscosidad cinemática y no la absoluta. Entonces, con la cinemática, pues conociendo el dato de viscosidad, de densidad, puedo despejar la otra. Esto tiene unas unidades que se llaman Stokes, pero básicamente es la relación entre viscosidad absoluta y densidad. Listo, es una relación, digamos, que tenemos ahí, y está como relacionada así con la facilidad de fluir, o así. Pero básicamente, pues cuando hablamos de viscosidad, así no le pongamos el apellido absoluta, hablamos de esa, la que está relacionada con la resistencia que ofrece el fluido a la deformación. ¿Listo? Se la pueden tener ahí de pronto presente por si en algún caso encuentran viscosidad cinemática, entonces sepan que con esa cinemática pueden hallar la absoluta, que digamos es la que tiene la relevancia que necesitamos. Algunos, para que recuerden, aquí están las unidades de viscosidad, ¿cierto? Básicamente aquí está la viscosidad, pascales por segundo, poises, en los diferentes sistemas, pues también es repaso general. Lo que hablábamos ahora, aquí está algunos ejemplos sobre el efecto de la temperatura sobre la viscosidad de líquidos y gases, pero ya Carla y la compañera Karen y Lady también nos lo había dicho hace 8 días, el efecto pues ya creo que nos queda claro y la razón de ese comportamiento. Aquí vemos lo que decíamos ahora, pues que realmente sí, básicamente la temperatura es la que tiene mayor incidencia sobre esa viscosidad, pero básicamente vemos que para los gases que están aquí abajo, aire e hidrógeno, para que, pues la tendencia sí se nota que va aumentando la viscosidad a medida que aumenta la temperatura, pero para que realmente ese aumento de viscosidad tenga de cierta manera, sea significativo, pues uno mira que se necesita que el delta de temperatura sea también grandecito, ¿cierto? Básicamente en esa gráfica tenemos un rango entre menos 20 y 120 grados centígrados, o sea, un delta ahí de temperatura de 140 grados centígrados, y uno aprecia pues que el cambio de la viscosidad pues tampoco es que se hace tan grande, ¿cierto? No es la línea, pues la línea sí se ve inclinada hacia arriba y se ve que hay aumento, ¿cierto? Pero digamos que no se ve como una pendiente muy grande. Mientras que arriba vemos para fluidos líquidos, glicerina, aceite y agua, pues ahí se ve claramente que el efecto de la temperatura es relevante y es por ese debilitamiento que se dan las fuerzas moleculares, ¿cierto? ¿Qué pasa? Les decía ahora, estas, por ejemplo, estas dos, si no las vimos, por ejemplo, en fenómenos, estas sí son nuevas. Les decía yo ahora que era relevante que tuviéramos en cuenta que la viscosidad pues se suele reportar, o se reporta o la podemos encontrar a una temperatura o a una presión determinadas en la literatura, pero tenemos que ser conscientes de que realmente yo debo utilizar un dato de viscosidad que se ajuste a la temperatura. Aquí hablo básicamente de temperatura, pero pues, haciendo, digamos, caso omiso al efecto que tiene la presión, por lo que hablábamos ahora, que la presión pues, puede que no tenga una gran incidencia sobre esa variable, sobre la viscosidad. Pero básicamente, lo que sí les decía cuando hablamos del curso de diseño es, bueno, tenemos que tener en cuenta que yo necesito tener la viscosidad a la temperatura de interés, a la temperatura a la cual se encuentra mi fluido, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, entonces podemos utilizar una de estas ecuaciones para poder establecer la viscosidad a una temperatura diferente. Es decir, si usted tiene ya el dato de viscosidad, entonces ya tiene una viscosidad, digamos, a una temperatura como tal, usted puede, digamos, hacer, digamos, utilizar alguna de estas dos leyes. Para gases, utilizar la ley de potencia y calcular la viscosidad a la otra temperatura, ¿cierto? Entonces está, por ejemplo, esta μ0 corresponde a una viscosidad conocida a una temperatura T0. Entonces usted, si necesita la temperatura, la viscosidad de ese gas a una temperatura T, que digamos es otra, entonces utiliza esta fórmula.
Este N es un parámetro que, digamos, es propio de cada gas y se encuentra tabulado, ¿cierto? Entonces, digamos que usted encuentra la viscosidad a 25 y necesita la viscosidad a 40 o 50, entonces puede utilizar esta relación. Básicamente lo que le tocaría buscar es para su fluido gaseoso el valor de N. O puede utilizar esta de Sutherland, que básicamente pues también relaciona una viscosidad que yo conozco a una temperatura determinada, un dato que yo tenga ya de viscosidad a una respectiva temperatura, y esta otra variable, esta otra constante S, que también depende de el tipo de fluido. Ya ahí de pronto el problema sería, bueno, desde que usted tenga el dato de viscosidad a una temperatura cualquiera, ya de pronto para llevarlo al dato de viscosidad de su temperatura de interés, el problema sería que de pronto para su gas no encuentre el valor de N o de S, dependiendo de la fórmula que vaya a utilizar. Pero eso para los gases más comunes está. Y para líquidos podemos utilizar la ecuación de Andrade, probablemente ya la han trabajado en otros cursos, pero en este caso en términos de la viscosidad de un líquido la puede establecer con esta ecuación de Andrade, donde A y B son parámetros característicos de cada fluido, en este caso cada líquido. Es lo mismo, usted puede calcular o buscar las tablas de Andrade para viscosidad, donde aparezcan esas variables A y B, y con eso puede establecer la viscosidad del líquido a la temperatura de interés. Entonces, digamos que esto aplica en los casos en los cuales no podamos tener, digamos, el valor, digamos, a la temperatura, reportado pues en la literatura, a la temperatura que a mí me interesa. Entonces, como para no cometer el error o de hacer la aproximación que puede tener errores de que da igual si trabajo 25 y el fluido está a otra temperatura, porque eso no es cierto. Entonces, puedo utilizar alguna de estas, dependiendo del tipo de fluido, para establecer, digamos, mi valor de viscosidad. Ya sabemos, bueno, de aquí es lo de viscosidad general. Esto es para fluidos newtonianos, ¿cierto? Esta es la viscosidad de la que veníamos hablando acá, la que aparece en la ley de Newton. Ya antes sabemos que los puedo clasificar en newtonianos y no newtonianos. Básicamente ya sabemos que los no newtonianos, esta viscosidad va a variar en función no solamente de la temperatura y la presión, sino que también puede variar con respecto, o va a variar con respecto al esfuerzo que yo someto sobre el fluido, o incluso en los más complejos también con respecto al tiempo. En los newtonianos la viscosidad varía, sí, pero en función de solamente temperatura y presión, y no en función del esfuerzo que yo ejerzo sobre el fluido. Y aquí está, esto también lo habíamos visto, es familiar para ustedes, ¿cierto? La clasificación, newtonianos, no newtonianos. El problema con los newtonianos es que tenemos que decir es no newtoniano, pero tenemos que conocer el apellido, ¿cierto? No basta con decir no newtoniano, sino que tenemos que decir no newtoniano, pero es que no newtoniano puede ser o independiente del tiempo o dependiente del tiempo, ¿cierto? Listo, es no newtoniano independiente del tiempo. Listo, pues no newtoniano independiente del tiempo, pero ¿cuál de todos? Plástico de Bingham, pseudoplástico o dilatante. Entonces toca decirlo completo, o sea, es un fluido no newtoniano dilatante, es un fluido no newtoniano pseudoplástico, es un fluido no newtoniano que cumple con el modelo del plástico de Bingham, o es un newtoniano, no newtoniano tisotrópico, reopéctico, viscoelástico. O sea, con los no newtonianos es mucho más complejo, porque no basta con decir o establecer que es no newtoniano, sino que también tenemos que colocar qué tipo de no newtoniano es. Entonces tenemos el pseudoplástico, ¿cierto? Que básicamente en el pseudoplástico la viscosidad disminuye cuando yo aumento el esfuerzo al que lo someto, ¿cierto? Entonces usted pasa lo contrario que con la maicena y el agua. O sea, en vez de que cuando usted le pegue aumente la viscosidad la viscosidad disminuye. Hay varios ejemplos, pero luego, por ejemplo, con la gomina, con la gel, se puede dar cuenta de que uno, a medida que la va tocando, ella tiende a ser más fácil de manejar, tiende a disminuir su viscosidad. Entonces, son los pseudoplásticos, aquellos en los cuales la viscosidad disminuye a medida que aumenta el esfuerzo al que se lo somete. Dilatante, se acuerdan ahí de la maicena, en eso es lo contrario. Su viscosidad aumenta cuando aumenta ese esfuerzo al que yo lo someto. Entonces, si aumenta el esfuerzo, entonces la viscosidad va a aumentar.
El plástico de Bingham tiene un comportamiento diferente, es mucho más exclusivo, y es que él tiende, o no, él se comporta como sólido hasta cierto punto. Yo lo puedo someter a varios esfuerzos y él no va a verse modificado, por eso era como lo que hablaba Jaime en la clase anterior o la semana anterior, él se comporta como sólido hasta cierto punto. Pero llega un momento en el cual yo sobrepaso un esfuerzo, se llama límite de excedencia o esfuerzo de excedencia, esfuerzo de corte, pues tiene varios nombres. Cuando sobrepaso ese esfuerzo, a partir de ese punto ya sí responde a ese esfuerzo, se deforma y ya cambia de ser un sólido a un fluido. Él es, digamos, comportamiento de sólido, no sufre ninguna modificación hasta cierto valor de esfuerzo que se le someta, que se le ejerza, y ya a partir de un punto, que es un esfuerzo que se establece ahí, ya entonces sí empieza a verse, a obedecer un comportamiento de fluido. Ese es el plástico de Bingham. En esos tres tipos de fluidos, plástico de Bingham, pseudoplástico, dilatante, no dependen del tiempo. O sea, la variable tiempo no tiene incidencia. La que tiene incidencia es netamente, aparte de temperatura y presión, que ya las doy por obvias, la intensidad del esfuerzo que usted lo somete, ¿cierto? Los dependientes del tiempo, entonces en estos ya sí tenemos el efecto de el tiempo. O sea, ellos pueden presentar un comportamiento diferente a medida que avanza el tiempo. Tenemos unos que se llaman tisotrópicos, que básicamente su viscosidad disminuye a medida que aumenta el tiempo. Usted lo somete a un esfuerzo constante, usted no varía el esfuerzo, ¿cierto? Porque si usted ya varía el esfuerzo, ya cambia de pronto, pero usted no varía el esfuerzo, permanecen, digamos, sometidos a un esfuerzo constante. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, la viscosidad de ese fluido va a tender a disminuir. Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos. El reopéctico pasa lo contrario, a medida que pasa el tiempo, ¿cierto? Usted lo tiene sometido a un esfuerzo constante, a medida que pasa el tiempo, él se va, digamos, volviendo más viscoso, va ofreciendo mayor resistencia. Ahí también tenemos otros, ya digamos, son fluidos mucho más complejos de estudiar. Y están los viscoelásticos, que básicamente cuando usted ya deja de ejercer un esfuerzo sobre ellos, vuelven como a su estado normal, a su forma inicial. Es como slime, esas cosas que es como así, que uno juega con ella, que básicamente usted las tira, la mueve, ¿cierto? Y ahí la está deformando, pero cuando usted deja de ejercer un esfuerzo sobre él, él nuevamente tiende a recuperar su forma habitual, ¿cierto? Usted lo coge, lo mueve, empieza a hacer así, muchas cosas, y ya para, o sea, deja de jugar con él, deja de someterlo a ese esfuerzo. Entonces ahí él tiende nuevamente a recuperar la formita que tenía inicialmente. Entonces esos son los viscoelásticos. Básicamente importante, entonces, que recordemos básicamente que hay una clasificación en función a la respuesta que tienen estos fluidos, la respuesta que ellos tienen en función al esfuerzo que se someten y las diferentes clasificaciones. Acá tenemos, pues básicamente también lo recordamos, aquí está lo que les decía el plástico de Bingham, que él se comporta como un sólido hasta cierto punto, ¿cierto? O sea, yo voy imprimiendo diferentes esfuerzos cortantes, diferentes esfuerzos sobre el fluido y él no va a sentir ninguna deformación, ¿cierto? Hasta que llega un punto donde yo sobrepaso un nivel mínimo, por así decirlo, un nivel de esfuerzo, y cuando sobrepaso ese nivel, ya entonces él sí empieza a sentir deformación y empieza a tener ese comportamiento de fluido. Entonces es como las dos, sólido y líquido, ¿cierto? Sólido hasta cierto punto y ya a partir de ahí empieza a comportarse como fluido. Acá vemos cómo sería el comportamiento de un pseudoplástico y un newtoniano, pues que básicamente sería una línea. Acá tendríamos para los dependientes del tiempo, el reopéctico aumenta la viscosidad a medida que aumenta el tiempo, y los isotrópicos disminuyen. ¿Cómo modelo estos? Bueno, con otros modelos diferentes a la ley de Newton, porque son no newtonianos, entonces la ley de Newton no se ajusta al comportamiento de esos fluidos. Entonces hay otras leyes, por ejemplo la ley de potencia, que ya tenemos, la ley de potencia, que básicamente me permite a mí modelar o estudiar fluidos
independientes del tiempo, básicamente pseudoplásticos o dilatantes. Este modelo de la ley de potencia, pues entonces vemos que esta es la forma como yo puedo establecer la relación entre la velocidad de formación, este gamma K corresponde a la velocidad de formación, y el esfuerzo al que someto al fluido. Aparecen dos parámetros neurológicos, miren que acá no aparece viscosidad, sino que aparece N y K, donde K se llama índice de consistencia y N es el índice de comportamiento. Ese índice de comportamiento entonces me va a permitir a mí establecer si el fluido es pseudoplástico o es dilatante. Si ese N es menor a 1, el fluido es pseudoplástico, tiene ese comportamiento. Si ese N es mayor a 1, tiene este comportamiento, es dilatante. Entonces, para los fluidos pseudoplásticos y dilatantes, ellos, por ejemplo, los puedo modelar empleando la ley de potencia, o si, por ejemplo, tengo datos y necesito establecer qué tipo de fluido es, qué tipo de fluido newtoniano es, pues me voy a fijar en qué, en el valor de N, de ese índice de comportamiento, que es el que me va a decir en función de su valor si el fluido es pseudoplástico y dilatante. Yo a partir de esa información entonces ya puedo discernir cómo es que ese fluido va a responder ante un esfuerzo cualquiera. Es uno de los más usados, o sea, después de la ley de Newton, el segundo modelo radiológico más aplicado y que satisface el comportamiento, se ajusta al comportamiento de muchos fluidos, es este. Entonces, el modelo de la ley de potencia, ¿cierto? Muchos los puedo, muchos fluidos, digamos que podemos establecer su comportamiento utilizando este modelo, ¿cierto? Y ya interpretar los parámetros, pues me va a permitir a mí saber la naturaleza de ese fluido no newtoniano. Para el plástico de Bingham, ¿sí? El modelo de Bingham, el plástico de Bingham, básicamente, ya como uno observa que en esta gráfica, pues básicamente esto corresponde como una línea recta, ¿cierto? Una línea recta cuyo origen no es 0, 0, como pasa con el newtoniano, que siempre es fluido, sino que su origen es un valor diferente, ¿cierto? No parte del 0, 0, sino de otro punto, puesto que él empieza a comportarse como fluido, no desde acá, sino que empieza a comportarse como fluido cuando yo lo someto a una cantidad establecida o a un esfuerzo establecido, ¿cierto? Entonces, por eso ese modelo tiene esta forma, que es como una forma como de y igual a mx más b, ¿cierto? Como una línea recta, siendo este el intercepto. En este caso, este tau 0 se llama un esfuerzo de excedencia, que es el esfuerzo mínimo que yo debo ejercer sobre el fluido sobre el plástico de Bingham, no lo llamamos fluido, sino sobre el plástico de Bingham para que él se empiece a comportar como fluido. Si yo ejerzo esfuerzos menores a ese valor, él va a ser un sólido, él no va a responder, no se va a deformar, ¿cierto? Entonces, ese es el valor o ese es el significado de este esfuerzo de excedencia, de este dato que está acá. Gráficamente correspondería al intercepto, ¿cierto? Pero lo que quiere decir es, digamos, es el esfuerzo mínimo que usted debe ejercer sobre ese plástico de Bingham para que él empiece a fluir o a comportarse como fluido. Si usted ejerce un esfuerzo menor, él va a ser un sólido, él no va a responder, él no se va a deformar. Y acá tenemos el otro componente que corresponde entonces ya a la parte de acá, a la parte cuando ya está, digamos, desarrollado como fluido. Y básicamente este μ0 corresponde a la viscosidad plástica, que es básicamente como un equivalente a la viscosidad, ¿cierto? Pero que se llama plástica o es diferente, puesto que acá tenemos que considerar que dentro del rango de esfuerzo que yo vaya a ejercer, pues puedo tener una parte donde el fluido se comporta como sólido y otra donde se comporta como un fluido. Entonces, básicamente, este modelo pues, se ajusta solamente a ese tipo de fluidos que se llaman plásticos de Bingham, y lo interesante es entender el significado de la ecuación, ¿cierto? Entender que, bueno, es como una línea recta, pero esa línea recta tiene un intercepto, ¿cierto? Ese intercepto, digamos, con el eje Y, o ese intercepto lo que representa es el esfuerzo mínimo al que yo someto el fluido para que él
fluya. El plástico de Bingham para que, digamos, fluya o se comporte como fluido, y μ0 sería la viscosidad que él va a tener en función de ese comportamiento. No sé si alguno se lo ha preguntado o me lo va a preguntar, o puede que a ninguno se le haya ocurrido, y es, bueno, esta viscosidad, ¿cierto? Esta viscosidad que tiene acá va a variar con respecto al esfuerzo. O sea, usted ya, como el profesor ya nos dijo, que necesitamos someter el fluido a un esfuerzo mínimo para que él pase de ser sólido a comportarse como un fluido, ¿cierto? La pregunta es, después de que él se convierte en fluido, o sea, cuando ya estamos, digamos, en esta zona, ¿cierto? Acá en esta parte, que ya es fluido, o sea, ya va a responder ante esos esfuerzos, esa viscosidad que llamamos viscosidad plástica va a ser una variable dependiente de la magnitud del esfuerzo que yo siga estableciendo, o va a ser un valor constante. ¿Qué creerían ustedes? Es constante. Exacto. Muchas gracias, compañero. Esta viscosidad, ¿cierto? Cuando ya el fluido o el plástico, es mejor decirle plástico porque realmente él no es fluido, el todo él es fluido dependiendo de dónde nos encontremos. O sea, ya cuando él llega a esta parte, ¿cierto? Ya cuando empezamos, cuando superamos ese esfuerzo de excedencia, ese esfuerzo mínimo, y él ya empieza a fluir, ¿cierto? La viscosidad que él va a presentar en la fase fluida o la fase que es fluido, esa viscosidad, digamos, va a ser constante si yo no varío temperatura y presión. Si yo varío temperatura y presión, va a variar como en cualquier tipo de fluido, pero digamos que no va a variar en función de que usted siga aumentando. Entonces voy a ir aumentando el esfuerzo y él va a ir aumentando la viscosidad o disminuyéndola, no. O sea, ya a partir de este punto prácticamente, después de que superamos este esfuerzo de excedencia o este esfuerzo mínimo, él va a tener un comportamiento como si fuera un fluido newtoniano, es decir, su viscosidad solamente va a variar con respecto a temperatura y presión. ¿Listo? Solo pues que no es newtoniano del todo, porque tenemos que tener en cuenta que hay un rango de esfuerzo en el cual él no va a sufrir deformación. Esos serían como los dos modelos no newtonianos más comunes. Como les digo, la ley de potencia después de la ley de Newton es la que más se utiliza y aplica para muchos fluidos pseudoplásticos y dilatantes. Básicamente, yo analizando esos parámetros que están ahí, puedo inferir sobre la naturaleza del fluido. Y el plástico de Bingham pues es mucho más particular a un grupo de fluidos que tienen este comportamiento común. En unos ciertos puntos es sólido y luego ya puedo modelarlo o trabajarlo como un fluido. Régimen de flujo, lo mismo que hablábamos ahora: laminar, turbulento, el laminar organizadito, el turbulento complejo. El laminar aquí lo vemos es de cierta manera más organizado, el turbulento, bueno, algo que no mencioné ahora es cómo son los perfiles de velocidad cuando tenemos laminar y turbulento, ¿cierto? Supongamos que tenemos un fluido que está siendo transportado por una tubería de sección circular. Cuando tenemos el régimen laminar, básicamente lo que se tiene es que en las paredes, sobre la superficie de la tubería, pues el fluido, uno puede decir que su velocidad es cero, ¿cierto? Lo que decíamos en fenómenos, y que en el centro, pues, aprovechando que es una tubería circular, en el centro la velocidad es máxima. Listo, cuando tenemos régimen laminar, como él va más organizadito y digamos que una capa de fluido va una sobre la otra de manera organizadita, moviéndose, uno puede, digamos, notar desde el punto de vista microscópico una mayor diferencia de velocidades. Uno puede, digamos, de cierta manera evaluar y evidenciar que ciertos puntos se mueven a una velocidad diferente, que en los extremos la velocidad es cero, que a medida que me aproximo al centro la velocidad es máxima, dado ese orden que lleva el fluido. En el turbulento, pues en el turbulento prácticamente todo se mueve erráticamente, desorganizadamente. Entonces, como tal, no es tan fácil que yo pueda evidenciar o pueda establecer un perfil de velocidad, sino que básicamente, como lo muestra acá, pues casi que todo se mueve a la misma velocidad, ¿cierto? Pero no así organizadito todo en un solo bloquecito así, sino como todo desorganizado así, y no, digamos, da punto a que haya ese perfil de velocidad que se puede obtener, ¿cierto? Puesto que pues, todas se mueven desorganizadamente y no digamos que una capita jala a la otra, así todos organizaditos, no, sino que se mueve así caóticamente, entonces no se va a poder apreciar un perfil claro y
casi que todo se mueve a la misma velocidad, de una manera pues desorganizada. Ese fue el experimento que hizo Osborne Reynolds, ahí está. Él básicamente inyectó una tinta pues, en una tubería, un fluido, y después ahí pudo ver como la tinta era como un trazador, viendo entonces como la tinta, la trayectoria que seguía de la tinta, ¿cierto? Entonces ahí vio laminar, que la tinta se iba derechita, organizadita, la transición pues ahí ya se va dañando, y el turbulento se daña del todo. Número de Reynolds, ¿cómo se calcula el número de Reynolds? Pues aquí lo tenemos, densidad por la densidad del fluido, por la velocidad que lleva el fluido, la longitud característica, que ya sabemos que esa longitud característica depende de la geometría, sobre la viscosidad. Lo que les decía yo ahora, entonces, claro, si hay mayor velocidad, este Reynolds va a ser más grande, por eso cuando hablamos de régimen turbulento hablamos de mayor velocidad o está asociado a una condición de mayor velocidad, y caso contrario sucede con la viscosidad. Cuando la viscosidad es grande, quiere decir que el Reynolds es más pequeño, o sea, estamos tendiendo hacia el lado del régimen laminar, pero tanto la viscosidad como la velocidad están ahí como relacionadas. Mayor velocidad está relacionada con menos viscosidad y menos velocidad está asociada con mayor viscosidad porque el fluido, digamos, se opone más a ese movimiento. La que vamos a utilizar prácticamente siempre nosotros acá va a ser la de abajo, que es para tuberías circulares, que básicamente trabajamos con que la longitud característica de una tubería de sección transversal circular es el diámetro, ¿cierto? Pero como lo había hecho ahora, esa longitud característica la podemos determinar para las diferentes geometrías que haya. En algunos casos es el largo, en otros es el ancho, en otros el diámetro medio. Bueno, eso depende de la geometría, pero básicamente el Reynolds lo puedo establecer en cualquier geometría y el régimen, el rango siempre va a ser el mismo, ¿cierto? O sea, independiente de la tubería, de la geometría, perdón, cálculo Reynolds, siendo consciente de cuál es la longitud característica asociada a esa geometría. Usted, si le dio 2000, ya sabe que es laminar, si le dio 4000, ya sabe que es turbulento acá. Recuerden que sería laminar menor o igual a 2000, turbulento mayor o igual, ¿cierto? El igual lo metemos ahí para clasificar. Transición, no, ¿cierto? Transición es mayor a 2000 y menor a 4000. Listo, ¿sabes? 2000 lo incluimos entre laminar y el 4000 lo incluimos en turbulento. Esta también es otra forma de calcular el Reynolds en secciones no circulares, pero básicamente se basa en algo que se llama radio hidráulico, pero es más apropiado hacerlo o quedarnos con esta definición, que es en función de la longitud característica. Y la longitud característica la podemos establecer en función de las diferentes geometrías. Porque acá habla de radio hidráulico, perímetro mojado, eso realmente no lo veo tan relevante. Pues es otra forma de calcular Reynolds, pero básicamente por definición nos quedamos con esta, ¿cierto? Y esta longitud característica ya ustedes saben pues que depende de esa geometría que tengamos. Y creo que finalmente antes de que ya empiece estática, pues lo que les decía, estas otras definiciones o características que tenemos de los diferentes flujos que vamos a experimentar, pues es importante recordarlas, ¿cierto? Estado estacionario o flujo permanente es cuando no hay variación de las propiedades del fluido o del flujo con respecto al tiempo. Usted sabe que en estado estacionario o flujo permanente quiere decir que no hay variación con respecto al tiempo, no cambia ninguna de las propiedades. Es, digamos, el caso ideal porque ya no tenemos que incluir la variable tiempo, ¿cierto? Resulta que no siempre vamos a tener estado estacionario, por ejemplo, el arranque de cualquier proceso está en estado transitorio o estado no estacionario, ¿cierto? Él inicialmente empieza, digamos, a buscar esa estabilidad, pero entonces inicialmente en cualquier proceso de arranque, incluso las entradas, las salidas de los procesos, no se comportan de manera estacionaria o estable, también es otro sinónimo, sino que ese estado de transitorio estable se alcanza mucho más adelante, ¿cierto? Porque al principio hay mayores turbulencias, mayores perturbaciones,
y pueden haber mayores variaciones con respecto al tiempo. El estado estacionario o flujo permanente es cuando el fluido, las propiedades del fluido, las propiedades del flujo no varían con respecto al tiempo. Entonces ya me puedo olvidar de ese aspecto. Estado no estacionario, transitorio o flujo no permanente es el antónimo. Ahí ya sí hay variación con respecto al tiempo. Las propiedades sí pueden variar con respecto al tiempo. Eso involucra incluir otra variable en mi análisis, que sería la variable tiempo. Flujo uniforme, las propiedades del flujo no varían con la posición. Flujo no uniforme, las propiedades no varían con la posición, o sea que independientemente de la posición, la densidad es la misma, la velocidad es la misma, eso. Y estas ya tienen que ver con lo que tiene que ver con la interacción con los alrededores y los cambios de la temperatura. Entonces tenemos que hay flujo adiabático, no hay intercambio de calor con los alrededores, y el isotérmico es cuando la temperatura es constante. Es importante que sepamos, lo que recordemos, lo estado estacionario, ¿cierto? Ya pues sabemos que ese es el contrario, y flujo isotérmico. Porque estas dos condiciones debemos garantizar que se cumplan para poder establecer más adelante la conservación de la energía empleando la ecuación de Bernoulli. Básicamente esa ecuación, que cuando la veamos la vamos a explicar mejor, pero básicamente esa ecuación parte del hecho de que vamos a considerar que el flujo está en estado estacionario, o sea, ya no hay cambio con respecto al tiempo y que la temperatura es constante, aparte pues de otras consideraciones. Pero estas que están, digamos, acá, en este listado, estas 6, estas 2, es importante que tengamos en cuenta qué significan y que cuando lleguemos a esa parte de conservación de la energía, pues sepamos que las ecuaciones que vamos a utilizar se generaron a partir de esa consideración. Entonces, estado transitorio, no hay variación respecto al tiempo, no es transitorio o no estacionario, no hay, perdón, estado estacionario, no hay variación con respecto al tiempo, no estacionario, transitorio, sí hay variación con respecto al tiempo. Uniforme, no hay variación de las propiedades con respecto a la posición. No uniforme, si hay variación de las propiedades con respecto a la posición. Adiabático, no hay intercambio de calor con los alrededores. Isotérmico, el sistema o el fluido permanece a temperatura constante. Y sí, ya con eso terminamos entonces esta primera parte de la unidad 1, que corresponde a propiedades de los fluidos, repaso general sobre fluidos, características de flujo, régimen de flujo y esas cosas. No sé si tengan algún comentario o alguna pregunta respecto a esto que hemos hablado. No, profe, hasta el momento todo muy claro. Bueno, muchachos, entonces, pues creería que por hoy ya podemos dejar hasta acá. Recuerden mandarme los grupos de trabajo, los que ya lo tengan. El viernes, entonces, empezamos con la parte de estática de fluidos. Y sí, cualquier duda me pueden ir consultando. Quedo con la tarea de enviarles, aquí voy a anotar, el link o la grabación del lunes a los del viernes por si la quieren ver. Lo importante es que intenten hacer los ejercicios que están ahí. Realmente son fáciles, pero pues si los quieren haciendo, y ya, entonces así quedamos. Nos vemos entonces el viernes. ¿Listo? Chao, Daniela, chao. Ya ustedes se pueden poner en contacto para los grupos o algo así, pues miren a ver cómo los organizan, o si yo al final pues miro que hay alguno solo, pues trato de organizarlo. ¿Listo? Que estén muy bien, gracias a ustedes, hasta luego. Chao. Chao. Chao, profe. Profe, gracias. Chao, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, profe, gracias.